Hello y bienvenidos un día más a Crimelandia. Yo soy Larisa y como siempre estoy súper feliz de teneros un día más aquí conmigo. Bien, hoy en Crimelandia viajamos a la Europa del siglo XV, concretamente a Rumanía, para conocer al hombre que inspiró al vampiro más famoso del mundo y cuyas atrocidades fueron demasiado reales. Mucho antes de que Drácula fuera una criatura de ficción, existió un hombre real. Un príncipe de sangre, guerra y castigo, Vlad III de Valaquia, mejor conocido como Vlad el Empalador. Esta es su historia y no es apta para los débiles de corazón. Y bien, antes de comenzar, lo de siempre, mi breve inciso de sígueme, dale like, ya sabéis todo lo que os digo en cada uno de los vídeos largos que os hago. Pero es súper importante que sigamos haciéndolo porque ya somos casi 500 y no sabéis lo feliz que estoy por eso. Así que nada, cuando seamos 500 ya pensaré en algo para celebrarlo. No sé si un caso especial, quizás un directo. Dejádmelo en los comentarios a ver qué os parece. Me dais una idea para cuando seamos 500. Quizás un vídeo especial y si llegamos a los 1000 os hago un directo. Y quizás en ese directo hagamos un caso, otra... No sé, tengo muchas ideas en plan un directo donde yo os exponga un caso y os vaya dando pistas y vosotros hacéis de detective. No sé, algo chulo. Me gustaría hacer algo chulo cuando seamos 1000. Así que dejadme ideas en los comentarios que os voy a leer y os iré contestando, ¿vale? Y nada, no me enrollo más porque este caso, o más bien esta historia, porque este es un true crime histórico, creo que es muy chulo, que muchos conocéis a Drácula pero no conocéis el personaje real que hubo detrás, así que creo que va a ser bastante interesante. No me enrollo más y empezamos con lo que realmente nos gusta. Sí, un momento. Estoy no con alergia, pero sí resfriada, ¿vale? Entonces tengo la nariz taponada nuevamente. Si me trabo, si me cuesta coger aire, perdónamelo, ¿vale? Así que nada, que empezamos. A comienzos del siglo XV, Europa Oriental era una tierra en disputa constante. Tenemos al norte el reino de Hungría y al sur el poderoso Imperio Otomano en expansión. Y en el medio tenemos los principados de Valaquia y Moldavia, obligados bien a tomar partido o bien a desaparecer. Fue en ese escenario entre tensiones religiosas y guerras fronterizas donde nació Vlad III de Valaquia. Nació entre 1428 y 1431. En aquella época las fechas no eran muy exactas. Nació en la ciudad sajona de Sighisoara, en el corazón de Transilvania. Su padre, Vlad II Dracul, no era un noble cualquiera. En 1431 fue admitido en una misteriosa orden militar fundada por el rey húngaro Segismundo de Luxemburgo, la Orden del Dragón. Su misión era clara: defender al cristianismo del avance musulmán. Dracul significa el dragón, pero en el rumano moderno la palabra drac empezó a evolucionar y terminó asociándose a la palabra demonio. Su hijo Vlad fue conocido como Draculia, literalmente el hijo del dragón, aunque el mundo lo recordaría como algo mucho más oscuro. Su linaje no es menos turbulento. Su abuelo, Mircea I el Viejo, había sido un gran príncipe, pero sus descendientes vivieron en una pugna constante por el trono. Vlad, nuestro protagonista de esta historia, no fue el primogénito, sino fue el hijo segundo de Dracul. El primogénito se llamaba Mircea, era un joven valiente y leal, que años más tarde sería enterrado vivo por los enemigos de la familia. La infancia de Vlad se vio marcada por un evento decisivo. En 1442 su padre fue presionado por el sultán otomano Murad II a demostrar su lealtad. La exigencia fue brutal, debía entregar a sus dos hijos menores al Imperio Otomano. Tenían tan solo 11 y 7 años y fueron enviados a la fortaleza otomana de Grigos, donde permanecieron por varios años. Allí no fueron torturados, pero es que tampoco vivieron como los príncipes que eran. Durante esa época, Vlad fue testigo, estando allí, del rigor militar, las ejecuciones públicas y las conversaciones forzadas. Aprendió turco, el Corán y las costumbres otomanas, pero dentro de él crecía algo bien distinto. Un odio silencioso, una desconfianza absoluta hacia el poder y hacia aquellos que los tentaban. Su hermano Radu, por el contrario, se adaptó. Se volvió cercano a Mehmed II, el joven que años más tarde sería conocido como el conquistador de Constantinopla. Se dice que incluso Radu se convirtió al Islam,
Pero Vlad no olvidó. Y mientras ellos estaban presos, el mundo de afuera ardía. Su padre, Vlad Dracul, intentaba sobrevivir a una Valaquia dividida entre cristianos y turcos. En 1447 fue derrocado y eliminado, y con él su primogénito Mircea. Ambos murieron de forma brutal. Algunos relatos aseguran que a Mircea le arrancaron los ojos antes de enterrarlo vivo. Otros relatos dicen que fue arrastrado por caballos hasta que terminó falleciendo. Lo cierto es que para Vlad esa traición marcó su destino. Perdió a su padre, perdió a su hermano y se convirtió en un huérfano de la guerra forjado en el cautiverio. Todo lo que había amado fue destruido. ¿Qué haría un niño así cuando tuviera el poder? Esta es la historia que hoy desenterramos. La historia de cómo un niño humillado por reyes y sultanes se convirtió en un hombre que haría temblar a todo un imperio. A finales de 1447, Valaquia ya se había convertido en un tablero manchado de sangre. Juan Hunyadi, el regente militar de Hungría y héroe de la cristiandad, invadió el principado y acusó a Blas II Dracul de colaborar con los turcos. El resultado de esa invasión fue despiadado. Blas II fue asesinado y su primogénito Mircea, el heredero legítimo, fue enterrado vivo por los boyardos enemigos. El trono fue entregado a Vladislao II, un pariente lejano y aliado de Hunyadi. Y mientras todo esto ocurría, Vlad seguía siendo prisionero en el Imperio Otomano. Sin reino, sin familia, sin aliados, solo, pero no por mucho tiempo. Ese mismo año, los turcos vieron en él una pieza útil. En 1448 le dieron tropas y lo enviaron a Valaquia. Por primera vez, Vlad lucharía por el trono que le había sido arrebatado. Aprovechó que Vladislao II y Hunyadi estaban fuera combatiendo en Kosovo y entró por el sur y se proclamó voivoda, que eso significa príncipe. Pero no duró mucho. Vladislao regresó con su ejército y Vlad tuvo que huir de nuevo. Esta vez se refugió en la corte otomana, luego en Moldavia y finalmente se refugió en Hungría. Y los años siguientes fueron de espera y de maniobras políticas. Vlad sabía perfectamente que no podía confiar ni en los otomanos ni en los húngaros, pero sí sabía jugar muy bien entre ellos. Pero en 1451 un asesinato sacudió Moldavia. El príncipe Bogdan II fue asesinado por su rival y su hijo Esteban, que era aliado de Vlad, huyó con él a Transilvania. Vlad había perdido una familia, pero estaba construyendo otra, forjando alianzas, buscando su momento. Y ese momento llegó en 1456. Hungría y los otomanos estaban nuevamente enfrentados, y Vlad, esta vez con apoyo húngaro, invadió Valaquia por segunda vez. Vladislao II, el usurpador, cayó en combate. Algunos dicen que fue en un duelo, otros que fue ejecutado. Lo cierto es que Vlad recuperó el trono y no iba a perderlo tan fácilmente. Cuando un hombre o un príncipe es fuerte y poderoso, puede hacer las paces como quiera, pero si es débil, vendrá otro más fuerte y le hará lo que quiera. Así escribió Vlad en su primera carta como príncipe. Era un mensaje para los boyardos, para los turcos, para los húngaros, para el mundo. Los mismos nobles que habían traicionado a su padre seguían ahí. Y Vlad no olvidó, no perdonó. Convocó a los boyardos a una gran cena de Pascua. Comieron, bebieron, brindaron y luego los acusó de conspiración. Los ancianos fueron directamente empalados y los jóvenes fueron forzados a construir con sus propias manos la fortaleza de Poenar en la cima de una montaña. Comenzaba así un nuevo orden, uno que impondría con hierro, miedo y fuego. Vlad había tomado el trono, pero todavía no había tomado el control. Valaquia era un avispero de conspiraciones, traiciones y rivalidades entre familias boyardas. Vamos, lo que viene siendo un Game of Thrones, ya me entendéis. Vlad lo tenía claro, lo sabía. Gobernar sin miedo era gobernar por poco tiempo. Y así comenzó la purga. No fue solo por venganza, también fue por estrategia. Vlad necesitaba a toda costa instaurar el orden, y lo haría a su manera. El empalamiento, que era su manera de instaurar el orden, no era una ejecución rápida, era lenta, agónica, a veces duraba horas. Incluso duraba días. Se introducía una estaca por el recto o por la vagina, cuidando de que no se tocaran órganos vitales, y se dejaba que el cuerpo resbalara por la estaca por su propio peso. Este método se convirtió en su firma, su sello,
su advertencia para todos los enemigos y para incluso su propio pueblo. Los empalados estaban dispuestos en caminos, plazas, colinas. Era una escena que congelaba la sangre. De hecho, yo recuerdo que cuando vivía en Rumanía había como una colina en la aldea donde vivían mis abuelos, y le decían la colina de los empalados. Por lo visto en los tiempos de Vlad, allí pues ponían a todos los empalados para que todo el mundo los viera. Súper fuerte. Vamos, eso era pues un castigo público y también era una obra de propaganda. Las crónicas lo acusan de ejecutar a vagabundos, ladrones, comerciantes tramposos, mujeres infieles. No, hombres, mujeres infieles. Ojo el dato. Pero bueno, estamos en 1400, ¿qué íbamos a esperar? A veces los ejecutaban sin juicio, con tan solo una mirada decidían si eran culpables o no. En una ocasión, una mujer se quejó de que su esposo no tenía suficiente para comer. Vlad la empaló y dijo que ningún hombre debía ser avergonzado por su mujer en su reino. Su obsesión por el orden era enfermiza, pero funcionó. Durante su reinado se decía que una copa de oro podía permanecer en una fuente pública sin que nadie se atreviera a tocarla durante años. Pero Vlad no solo combatió a los nobles, sino también a los poderosos comerciantes sajones de Transilvania, que apoyaban a sus rivales. Les impuso normas, tasas, restricciones. Y cuando estos se rebelaron, Vlad respondió con furia. Asaltó aldeas enteras y capturó a mujeres, hombres y niños, y los empaló a cientos, tal vez a miles. Un testigo sajón de la época escribió: capturó a todos los comerciantes que habían entrado pacíficamente a Valaquia, empaló a 41 de ellos y quemó a 300 niños vivos. Sin embargo, lo peor estaba por llegar, y sería para los enemigos más grandes de Vlad, los otomanos. Cuando el rey otomano Mehmed II envió emisarios para exigir tributos, Vlad los recibió con cortesía. Les ofreció hospitalidad. Y luego, cuando a estos se negaron a quitarse el turbante en su presencia, Vlad ordenó que les clavasen el turbante a la cabeza con clavos de hierro. Era solo el comienzo. En 1462, Vlad cruzó el Danubio y arrasó pueblos enteros otomanos, más de 20.000 muertos. Ante este ataque, el sultán respondió invadiendo Valaquia con un ejército de más de 100.000 hombres. Pero cuando las tropas del sultán llegaron a Tergoviste, encontraron algo escalofriante. Un bosque hecho de cuerpos empalados. Según los cronistas, había más de 20.000 cuerpos. Una crónica de la Laónico Calconcondilas, que esto es súper difícil de pronunciar hasta para mí, decía: el ejército del sultán se topó con una región de 17 estadios de largo, llena de estacas, hombres, mujeres, niños, bebés pegados aún a sus madres. Algunos cuerpos aún se movían. Los pájaros habían hecho nidos en sus entrañas. El sultán Mehmed II, asombrado, no avanzó más y dijo: no se puede quitar el país a un hombre que hace cosas como estas. Los europeos del oeste no sabían si temerle o adorarle. Panfletos que narraban sus atrocidades circulaban por Alemania, Italia, Rusia. Se convirtió en el protagonista de uno de los fenómenos editoriales de masas. Sus crímenes eran relatados con detalles y multiplicados. Exagerados más bien. Está claro que el horror vende, y en aquella época pues también vendía. Vlad no era solo un gobernante, era una leyenda viviente. Vlad el Empalador, el señor del miedo. Vlad no solo trataba de someter a los traidores dentro de Valaquia, también tenía enemigos fuera. Y dos nombres empezarían a repetirse como una sombra creciente en su camino: los sajones y los otomanos. Los sajones de Transilvania eran poderosos comerciantes alemanes que dominaban el comercio entre el reino de Hungría y los Balcanes. Estos pues tenían privilegios, rutas privilegiadas y el apoyo del rey húngaro Matías Corvino. Pero Vlad, siempre desconfiado, creía que a estos pues apoyaban a sus rivales. Entonces decidió les impuso restricciones, confiscó bienes, y cuando los sajones se resistieron, Vlad reaccionó a su manera, empalando. En 1459 arrasó los pueblos de Brasov, Almash y Sibiu. Cientos de comerciantes fueron empalados. Se dice que incluso 300 niños sajones fueron quemados vivos.
Y con esto Vlad no estaba mandando un mensaje, estaba gritando. El horror generó reacciones internacionales. Los sajones suplicaron protección al rey, pero Vlad respondió que él no estaba castigando a inocentes, sino que estaba castigando a traidores. Durante años, Vlad mantuvo una alianza incómoda con el rey Matías Corvino, pero cuando este vio que Vlad se volvía incontrolable, decidió buscar reemplazarlo por un gobernante más dócil, y este era su hermano, Radu, quien había crecido junto al sultán otomano Mehmed II. Radu, conocido como el Hermoso, era carismático, musulmán converso y aliado del sultán. El sultán Mehmed II vio en él la oportunidad perfecta de acabar con Vlad sin tener que mancharse las manos. Y entonces, en 1461, Vlad cometió su mayor provocación. Empaló a los emisarios del sultán Mehmed II. Luego, tal y como se había contado, cruza el Danubio y arrasa aldeas enteras de pueblos otomanos. Incluso le escribió una carta al rey húngaro Matías Corvino contándole que había acabado con 23.000 turcos y búlgaros. Pero Corvino no respondió, no lo ayudó, lo dejó solo frente al Imperio Otomano. Y en junio de 1462, el sultán Mehmed II, el mismo que había tomado Constantinopla, cruzó el Danubio con más de 100.000 soldados. Era una de las mayores campañas del siglo. Vlad, que se vio superado en número, se retiró hacia Târgoviște, pero se retiró quemando cosechas, envenenando pozos, lo que se llamaba política de tierra quemada. Vlad se retiró, sí, pero no se asustó. No, señor. En la noche más oscura de ese mismo verano, Vlad lideró un comando secreto. Su objetivo, acabar con el sultán en su propia tienda. Falló, pero por poco. Sin embargo, sembró el caos en el campamento enemigo. Los otomanos, aunque sobrevivieron, vieron por primera vez el miedo en su propia mirada. Sin embargo, nada los preparó para lo que vendría después. Un bosque entero lleno de personas empaladas. Más de 20.000 cadáveres. Hombres, mujeres, niños. Algunos con sus órganos al aire, otros con sus bebés aún pegados al pecho. Los pájaros hacían nidos en sus entrañas. El sultán, cuando vio eso, se quedó horrorizado y ordenó la retirada y dijo: no se le puede arrebatar el país a un hombre que es capaz de hacer esto. Bien, aunque Vlad consiguió con todo esto la retirada del sultán, se quedó sin aliados y sin ejército, y entonces decidió escapar hacia Transilvania. Allí esperaba encontrar ayuda. Sin embargo, el rey Matías Corvino ya lo había traicionado. Lo arrestó, lo acusó de traidor y lo encerró por más de una década. Vlad, el empalador, el azote del Imperio Otomano había caído, pero no había sido olvidado. Para poder encerrar a Vlad, Corvino utilizó cartas falsas que supuestamente Vlad había enviado al sultán Mehmed II, pero los historiadores demostraron durante estos últimos años que esas cartas eran falsas. Pero sin eso, el rey no podría haber encerrado a Vlad. Así que fue un medio necesario para un fin. Durante 14 años, Vlad permaneció encerrado en Visegrad. Allí estaba aislado, olvidado, pero su leyenda apenas comenzaba. Durante este encierro, las historias sobre su crueldad se multiplicaron. En Alemania se imprimían panfletos describiéndolo como un monstruo insaciable, y en Rusia lo describían como un gobernante con puño de hierro. Lo admiraban al fin y al cabo. Las historias decían que durante su vida en prisión, Vlad cazaba ratas para así empalarlas en pequeños palos porque no podía vivir sin arrebatar vidas. En Occidente, obviamente, Vlad era el villano, un psicópata medieval. Sin embargo, en su tierra natal comenzaba a convertirse en otra cosa, una figura mítica. El príncipe que habría impuesto el orden donde reinaba el caos. Muchos afirmaban que durante su reinado no existía el robo. ¿Os acordáis de lo que os he dicho de la Copa de Oro? Que sus métodos eran crueles, pero eficaces. Y llegamos a 1475, cuando el príncipe moldavo Esteban III pidió su liberación. Valaquia estaba nuevamente en manos de un gobernante sometido por los otomanos, Basarab Laiota.
Vlad fue liberado y según algunas fuentes fue obligado a someterse o a convertirse más bien al catolicismo para asegurarse la simpatía de Occidente. Y nuevamente, 14 años más tarde, Vlad alzó su espada. Luchó junto a tropas húngaras y moldavas contra los turcos en Bosnia y retomó su título y volvió a ser el príncipe de Valaquia. Sin embargo, como siempre ocurre en todas las historias, el tiempo no perdona. A finales de diciembre de 1476 o quizás los primeros días de 1477, Vlad fue emboscado y asesinado a las afueras de Bucarest. Su cabeza fue cortada y enviada como trofeo al sultán Mehmed II y su cuerpo desapareció. Algunos dicen que está enterrado en el monasterio de Snagov, otros que está cerca de Comana, cerca del campo de batalla. No sabemos. Y aunque murió como gobernante, nació como leyenda. En los siglos posteriores, pues los libros lo convirtieron en monstruo. Y en 1897 Bram Stoker le daría el golpe final transformándolo en vampiro. El monstruo perfecto. Es de este modo como la historia real de Vlad el Empalador fue oscurecida por la ficción. Pero entre todas las versiones queda una verdad imposible de ignorar. Esto no es ficción, fue real. Y el miedo que inspiró fue aún más. Durante siglos, la figura de Vlad el Empalador ha oscilado entre la gloria y el horror. Fue amado, fue temido, fue condenado, pero también fue exaltado. Para Europa Occidental fue un demonio con corona, un carnicero medieval que usaba el horror como discurso. Para los pueblos romanos, en cambio, fue un gobernante justo que impuso el orden cuando nadie más podía. Para los romanos es un héroe. En los manuscritos alemanes se le acusó de crímenes atroces. Hervir a personas vivas, empalar a mujeres con sus bebés, ejecutar por placer. Los boyardos corruptos lo odiaban. Los campesinos le temían, pero le respetaban. Para los otomanos era el rey empalador y para los rusos era un líder inflexible que fortaleció el poder del Estado. Y durante el comunismo, en Rumanía, su figura fue rehabilitada. En 1976, al cumplirse 500 años de la muerte de Vlad, el dictador Ceausescu lo proclamó héroe nacional. Lo mostraron como un defensor de la soberanía rumana ante invasores extranjeros. Como alguien con mano de hierro, impuso orden, justicia y castigo. ¿Fue Vlad el Empalador un psicópata sanguinario? ¿Un líder cruel pero necesario? ¿Quizás un mártir político aplastado entre dos imperios? ¿O simplemente un reflejo de la oscuridad de su tiempo? ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Crees que sus crímenes estaban justificados por la traición y por la guerra? ¿O el fin nunca puede justificar estos medios? Cuéntamelo en los comentarios, porque a veces la historia no tiene respuestas, solo tiene ecos. Y ahora vamos a hablar un poquito de las leyendas acerca de Vlad el Empalador, como por ejemplo el nacimiento de Drácula, o dónde está realmente su fortaleza. Así que te lo voy a ir contando, no te vayas. Tal y como os había contado, en 1897 el escritor irlandés Bram Stoker escribió una novela que cambiaría para siempre el imaginario colectivo, Drácula. Este era un conde inmortal, sediento de sangre, que viajaba desde los Cárpatos hasta Londres para extender su mal. Pero lo que muchos no saben, y ahora si habéis visto este vídeo o lo estáis viendo, si lo sabéis, es que el personaje tiene un ancla histórico real, y es Vlad III de Valaquia, es decir, Vlad el Empalador. Stoker nunca había visitado Rumanía, pero durante su investigación para escribir la novela se topó con el nombre de Draculia, leyendo pues esos textos históricos, y quedó fascinado. Allí leyó que Vlad había sido un voivodo cruel, temido por los turcos y apodado como el Hijo del Diablo. En rumano antiguo, Draculia podía significar tanto como el hijo del dragón o como el hijo del demonio. Y ese doble significado fue suficiente para dar forma a una criatura inmortal, Drácula.
Los cronistas alemanes ya lo pintaban como inhumano. Decían que se deleitaba cenando entre cuerpos empalados, que se bebía la sangre de sus víctimas mezcladas con pan y que su castillo estaba maldito. Y aunque no hay evidencias de que realmente bebiera sangre, estos relatos sirvieron como base para las leyendas vampíricas. Y cuando Stoker buscó un nombre oscuro, poderoso, con raíces en el este de Europa, pues lo encontró. Y bien, ¿cuál es el verdadero castillo de Drácula? Hoy en día, millones de turistas visitan el castillo de Bran en Transilvania. Lo llaman el castillo de Drácula. Sin embargo, Vlad nunca vivió allí. De hecho, el verdadero castillo de Vlad estuvo en Poener. Ese que mandó a hacer a los jóvenes comerciantes con sus propias manos en lo alto de una montaña, pues ese. Es una fortaleza en ruinas ubicada en la cima de una montaña en el valle de Argesh y se accede a él subiendo 1480 escaleras. Quiso Vlad hacerse esa fortaleza allí porque desde esa ubicación pues él podía observar sus tierras, que eran enormes, y sobre todo a sus enemigos. También hay una serie de curiosidades que conectan los mundos de Stoker con los de Vlad. Stoker nunca describe físicamente a su Drácula como Vlad, pero sí que es verdad que le da títulos similares. Por ejemplo, Voidova, Señor de la Guerra, general que luchó contra los turcos. ¿Y por qué se piensa que el castillo de Bran era el castillo real de Vlad? Pues bueno, porque el castillo de Vlad se creó como una atracción turística durante el siglo XX, especialmente durante la década comunista. Era una atracción turística y la usaron porque era fácil de acceder. No tienes que subir 1480 escalones. Otra de las curiosidades es que en algunas versiones populares, pues Vlad regresa de la tumba cada 100 años para vengarse de los traidores. En la actualidad hay recorridos nocturnos en Transilvania donde se mezcla historia, miedo, folclore, un poquito de todo, ¿no? Para generar un poquito de expectación. Estas historias nocturnas habla del emperador con vampiros, demonios, satanismo, folclore, en fin, la verdad que están muy chulas, os lo recomiendo si vais a Rumanía. Vlad nunca bebió sangre, no dormía en ataúdes y obviamente no era un vampiro, pero sí que se alimentaba del miedo y muchas veces eso es mucho más poderoso. ¿Crees que Vlad fue injustamente transformado en monstruo? ¿O más bien que su leyenda vampírica es el precio eterno, más bien, ¿no? Por todo el horror que ha causado? Déjame tu opinión en los comentarios acerca de toda esta historia, sus curiosidades, y dime si te atreverías a pasar una sola noche en su castillo. Yo desde luego no. Pero antes de irte a dormir al castillo de Drácula, suscríbete a Crimelandia, porque aquí cada historia tiene colmillos propios. Activa la campanita, dale like, comparte y nos vemos en el próximo episodio, porque esto es Crimelandia y te seguiré contando las historias más escalofriantes. Besitos y cuidado esta noche. Arroparse bien, que os puede venir Drácula por la ventana. Poned ajito en las puertas, que en mi tierra se dice eso, casi no entran los vampiros. En fin, nos vemos.